Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión estamos honrados directamente desde el país de los aztecas para hablar del deporte que gusta a tantos, del baloncesto. Y tenemos a uno de los pioneros en las redes, un personaje que ha estado en radio, revistas, de todo lo que usted quiera pensar que tiene que ver con el baloncesto en México. Aquí tenemos de donbaloncesto.com, está con nosotros Don Baloncesto. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Saludos desde México. Un gusto estar contigo en tu programa, en tu podcast. Bueno, y ahora estamos en algo que es controversial, no importa el país que vayamos, pero un país que ha tenido un resurgir y que ha tenido tanta historia, ha tenido sus épocas doradas, ¿no? Así que tiene mucha historia. El baloncesto mexicano tiene una de las ligas más sólidas en toda América Latina, así que y vamos a hablar de los mejores 5 jugadores de toda la historia de México. Difícil esta lista para ustedes, Don Baloncesto. Oh, sin duda, sin duda. Es muy complicado hacer una lista solamente de 5 jugadores, pero bueno, vamos a analizar solamente 5, no hay más. Pero sí quisiera hacer mención poco a poco y rápido, te iré mencionando que, pues, algunos jugadores, ¿no? Que voy a dejar Seguro. fuera, pero que al final de cuentas, estos 5, mi parámetro realmente fue lo que han conseguido, el palmarés que muy pocos los tienen incluso a nivel internacional. Así que bueno, pues de cualquier manera hablar de estos 5 o de los demás que ha habido en México, pues es un honor para mí, ¿no? Y vamos a empezar rápidamente con el número 5, nacido en el 1937, capitán desde las Olimpiadas del 1960 del equipo mexicano. ¿De quién estamos hablando, Don Baloncesto? De Carlos Quintanar, mejor conocido como La Aguja, un referente del básquetbol de México, obviamente del básquetbol de Chihuahua, de la zona norte de México, un jugador que por muchos años fue el mejor jugador que tuvo México, Carlos Quintanar Roana, y que, como bien dices, no solamente empezó en 1960 en los Juegos Olímpicos, sino que fue tres veces a unos Juegos Olímpicos, así que pues es un personaje que no cualquiera tiene ese palmarés. En México fue un jugador muy destacado en los años 50, finales de los 50, y que bueno, aparte de estos Juegos Olímpicos, Carlos Quintanar también fue parte de los equipos mexicanos que representaron el básquetbol mexicano en los mundiales de FIBA. O sea, estamos hablando desde finales del 50, el Mundial de Brasil, el de Uruguay en el 67, el de Yugoslavia en 1970, también fue parte de las selecciones en Juegos Panamericanos y bueno, fue un trotamundos con la selección mexicana en ese periodo de finales de los 50 hasta por ahí de principios de los 70. Bueno, ganó una medalla de plata en los Panamericanos del 67, fue el jugador más valioso del preolímpico del 64 y fue el segundo jugador mexicano en ser drafteado por un equipo de la NBA. Así que en el 71 puntos para el que sepa esto, pero en aquel momento se conocían como los San Diego Rockets. Así que así que realmente poca gente sabe que los Houston Rockets estaban en San Diego. Pero Ajá. para la época en que Carlos Quintanar empieza, pues esa era la realidad del baloncesto. El resumen está ahí y está en la quinta posición de los mejores jugadores de todos los tiempos de México. Y el próximo jugador que tenemos es más reciente, ¿no? Y sí jugó más en la NBA y era conocido por lo... Acá le decimos fajón, no sé cómo le dicen allá en México, ¿verdad? Pero Ujú. que se esfuerza mucho, ¿verdad? ¿De Que le quién? pone mucha Le garra, pone mucha muy garra, intenso. sí. ¿De quién estamos hablando? De más ni menos de otro chihuahuense, Eduardo Nájera. Pues Eduardo Nájera, uno de los que han destacado, a mi parecer, el que ha destacado más en la NBA de los mexicanos que han estado por allá, fue pues el segundo después de Horacio Llamas.
pero él tuvo pues una carrera muy brillante en el básquetbol universitario. Antes de eso te puedo comentar que para Eduardo Nájera, él siempre tuvo esa ilusión, ese sueño de ser un jugador de NBA y lo pudo cumplir, y desde muy chico se fue de Chihuahua a Estados Unidos a estudiar, y bueno, pues siempre tuvo ese objetivo y esa meta muy bien en la mente, y pudo llegar al básquetbol de Estados Unidos y desarrollarse sobre todo en la NCAA, donde llegó a recibir varios honores. Incluso llegó a jugar obviamente por el campeonato nacional con la Universidad de Oklahoma, y pues bueno, fue un jugador, yo creo que de los primeros que hicieron impacto en el básquetbol mexicano en la época de los noventas, donde pues ya podíamos ver el básquetbol de la NCAA en vivo en México, y veíamos y sabíamos que venía Eduardo Nájera, y estaba Eduardo Nájera que iba a jugar con Oklahoma. Entonces todos los aficionados mexicanos estábamos pendientes de lo que hiciera Eduardo allá en Estados Unidos, y tremendos agarrones, pues imagínate en esa época y en esa conferencia donde él estaba en el Big 12, tenía pues grandes jugadores enfrente, ¿no? Entonces fue muy bueno ver a Eduardo Nájera desarrollándose en el equipo de Oklahoma. Llegó a ser el líder obviamente del equipo, fue llamado a ser el All-American, en el tercer equipo All-American. Estar en el tercer equipo del American, es decir, estaba entre los 15 mejores. Seguro. Así seguro. que realmente es un logro mayor el lograr eso. Y recibió un premio también por lo que hacía fuera de la cancha, que ese lo otorga el Salón de la Fama del Básquetbol, el jugador del año Chip Hilton. Pero antes de eso también Eduardo representó a México como jugador universitario, y recuerdo que esa selección donde él participó fue un cuarto lugar que obtuvo México en la Universidad Mundial de Mallorca en España en el 99, y promedió 20.1 puntos en ese torneo, imagínate. Y estamos hablando que también en Estados Unidos que fue el campeón obviamente, llevaba estrellas NBA también en ese momento. Pero bueno, realmente Eduardo Nájera pudo enfrentar a los mejores en su época, ya después de que pasó a la NBA, que fue, por cierto, el primer mexicano vía draft que llega a la NBA. Y bueno, pues se pudo acomodar. Fue una carrera, digamos, de más de 10 años, que también no cualquiera lo puede lograr. Y bueno, pues nada más tuvo que enfrentarse, y como decías, un jugador bragado, fuerte, que se rompía el alma en los tableros, que hacía el trabajo sucio, ¿no? Y pues imagínate tener que estarse enfrentando a tipos como Kevin Garnett, como Tim Duncan, en fin, vaya, yo creo que ha sido una buena época para Eduardo Nájera en el mediano. Bueno, Eduardo, después de retirado, ahora es coach, y es coach en la D-League, ¿verdad? Lo que llaman ahora la G-League de la NBA. Así que realmente está en una competencia con el boricua J.J. Barea, que ha expresado que quiere dirigir también. A ver quién va a ser el primer dirigente latino en la NBA. Fíjate que Eduardo, quizá Barea también va por ese camino, pero Eduardo Nájera se pudo relacionar muy bien después de su carrera en la NBA con pues los dueños de los Mavericks, Don Nelson, la familia Nelson. Él pudo tener una gran relación ahí desde un comienzo cuando él llegó a Dallas. Entonces esa amistad que tiene y esa relación ha trascendido mucho, y Eduardo Nájera yo creo que ya es como de casa en la franquicia de Dallas. Y pues como tú dices, ¿no? Ha pasado por varios puestos, incluso fue entrenador de los Legends ahí en la D-League, ha sido comentarista también para los equipos de Dallas. Entonces ha sabido manejar bien su carrera después de jugar en la NBA, y bueno, eso también es algo que también no muchos pueden presumir, ¿no? Y bueno, pues ahí está el mexicano Eduardo Nájera. Y también hay que recalcar que muchos en México lo critican, bueno, quizá no muchos, pero en algún momento lo criticaron porque de repente no venía a jugar con la selección mexicana, de repente decía que sí, luego que no, pero bueno, realmente
Aquí los problemas políticos a veces llegan a ser tan tediosos que el jugador puede decir por el momento no voy a jugar, ¿no? Entonces con la selección. Y eso me parece que fue lo que pasó y lastimosamente no vimos más tiempo a Eduardo Nájera en la selección mexicana. Sí participó en algunos torneos y eventos, obviamente, junto con Horacio Llamas, por ejemplo, pero me pareció que sí hubo algunos torneos en donde no estuvo. Pero bueno, eso es, yo creo que es más cuestión política y luego la cuestión de los seguros del NBA, bueno, tú sabes esas cosas Seguro, que seguro. también ponen en predicamento a las federaciones, pero bueno, Eduardo Nájera creo que ha sido un jugador que ha destacado mucho y sobre todo un jugador que destacó en la NBA, ¿no? Bueno, en la cuarta posición, ahí está, de los grandes de todos los tiempos de México. Y en la tercera posición viene un León de León. Es una persona, si hablamos de aguerridos, ¿no? No era el más alto, no era el más rápido, pero era un anotador natural y realmente mucho dolor de cabeza daba en sus tiempos, ¿no? ¿Y de quién estamos hablando aquí? Bueno, ni más ni menos que de Arturo Guerrero, conocido por muchos como el Mano Santa, ¿no? En Brasil hay un Mano Santa también, pero Sí. en México tenemos a nuestro Mano Santa, que también era conocido en su región, en su familia, como el Pitos Guerrero. Pero bueno, realmente una leyenda del básquetbol mexicano, un tipo que, por ejemplo, a diferencia de Carlos Quintanar, obviamente en épocas muy diferentes, pero Arturo Guerrero llegó a ser un atleta no solamente reconocido en el básquetbol, ¿no? Un atleta que fue reconocido a nivel nacional, muy carismático, un jugador que fue 100% dedicado a su profesión, desde muy chico también enfocado a lo que ya quería hacer. Él quería ser basquetbolista y él lo platica, ¿no? Que donde quiera que veía un aro, una cancha, tenía que meterse a jugar o a hacer algo porque esa era su pasión, ¿no? Y aparte, bueno, fue un jugador que no solamente se dedicó al juego, sino que también pudo hacer una carrera, fue estudiante antes que profesional, fue un jugador estudiantil. Y bueno, pues es todo una leyenda, Arturo Guerrero, que después de ser un jugador internacional, incluso que también fue visto por varios equipos de Estados Unidos en la NBA. Obviamente jugó en el extranjero, jugó en Brasil, era un tipo, vaya, en Brasil lo querían ya para su selección brasileña, o sea, lo querían naturalizar. En Brasil, imagínate, a ese nivel era Arturo Guerrero. Bueno, él jugó en Italia, aparte de Brasil, como tú mencionas, También, jugó en sí, Cuba y jugó aquí en Puerto Rico. Este, también en Puerto Rico, exactamente. recibió ofertas de equipos de la NBA también, se menciona que los Lakers, los Cavaliers, los Spurs, pero en aquel tiempo hacerse profesional no lo iba a dejar representar a su país, ¿no? Y al igual que Oscar Schmidt, el otro mano santa, al que tú te Exacto. referías, él decidió que sus mejores intereses eran mantenerse con los contratos que ya tenía, que sí le permitían seguir representando a su país y así hizo. Y realmente también esa misma fogosidad la vimos cuando se hizo entrenador, ¿no? Del equipo nacional. Sí, y fíjate, también quisiera mencionar antes de eso que participó en dos Juegos Olímpicos, en el 68 en México y en Montreal 76. También fue un jugador que participó en campeonatos mundiales. Arturo Guerrero también fue reconocido a nivel mundial y pues bueno, entre sus características es que era precisamente un jugador que su tiro era letal. Realmente no fallaba, aunque no tenía el estilo que ahora pues conocemos y sabemos el ortodoxo que debe de ser. Él tenía un estilo diferente, pero eso no le quitara que metía todas las canastas Arturo Guerrero. Y como entrenador, obviamente fue de los últimos que representaron a México y que consiguió medallas antes de esta época dorada, digámoslo así, de los 12 guerreros de los últimos años. Antes de eso, el último entrenador en conseguir grandes logros fue precisamente Arturo Guerrero con la selección mexicana. Bueno, definitivamente uno de los más grandes en la historia y ya estamos llegando
a las medallas, ¿verdad? Aquí la medalla de plata. Otra leyenda de los 70. Y este es de Tamaulipas. ¿Cómo lo pronuncié bien? Sí, de Tamaulipas, en el noreste de México. ¿De quién estamos hablando aquí? Por supuesto, de Manuel Raga, aunque Paco quisiera hacer aquí un paréntesis, porque en mi lista estamos hablando de varios jugadores que vivieron diferentes épocas. Y aquí me estoy quizá brincando la época de los 80s en México. No hay, en mi top 5 no puse un jugador de los 80s, pero quiero destacar a varios, porque también fue una época interesante en el básquetbol mexicano Sí. y tú debes de recordar esa época de los 80s cuando se vivía una guerra realmente en la duela con Puerto Rico, en los Juegos Centroamericanos, en Panamericanos, en los Centrobásquet. O sea, no sé si desde antes ya había esa rivalidad, pero bueno, yo que lo he visto en videos y ahora que vivo en la época del 90, en el 2000, estas 2 décadas, los enfrentamientos contra Puerto Rico eran grandes enfrentamientos, pero bueno, quiero destacar obviamente a don Toño Ayala, un gran poste mexicano, Rafael Palomar, Nasi Sánchez, Toñito Reyes, que recientemente falleció, que en paz descanse Toñito Reyes, un gran poste que tuvo México, Andy Olivares, Norberto Lumena. Recuerdo esos enfrentamientos que vi alguna vez en video contra Ángelo Cruz, ¿no? De la selección de Puerto Rico, con obviamente el Picolín Ortiz, ahí contra Enrique Palmita González de México, Julio Gallardo, José Luis Satanás Arroyos, que fue también un jugadorazo espectacular, José Luis Satanás Arroyos, el Diablo Castellanos, que también tuvo grandes agarrones, ahí con Picolín y con Jerome Mincy, y un poquito más para acá, pues bueno, ya está obviamente Horacio Llamas, ¿no? El primer mexicano en la NBA, y Omar Quintero, el base armador de esa época de los 90s, que se daba unos tremendos cachetones con Carlos Arroyo y JJ Barea. Sí. Sí. ¿Recuerdas que hubo un centroamericano en Puerto Rico donde exactamente, en 2010, sí, famoso. Se cachetearon ahí Quintero y Carlos Arroyo. De lado y lado. Entonces, esa época de los 80s también fue muy interesante, a principios de los 90s, y bueno, solo quería destacar eso y sobre todo, obviamente, la rivalidad que tenían con Puerto Rico. Pero bueno, hay un jugador de esos que mencionaste que estaba adelantado a su época, que jugó aquí en Puerto Rico y era un jugador de la pintura que tiraba excelente de afuera, es Julio Gallardo, y yo no escucho que se mencione. Julio Gallardo, no se mencione mucho de él, pero tengo muchos recuerdos de lo asesino que era ese jugador. Bueno, vamos Julio a hablar Gallardo, sí. Vamos a hablar de... Ya será materia de otro programa. Sí, ¿no? sí. Vamos a hablar de Manolo Raga. Háblame de Manolo. Así es. Bueno, pues Manolo Raga, el volador, como le decían en Europa, pues para mí hasta hace poco era el máximo jugador de todos los tiempos en México. Un jugador que fue impresionante, con una carrera impresionante en el básquetbol mexicano. Antes quizá no había una liga profesional como tal, pero había muchos campeonatos nacionales que se jugaban por estados. Y bueno, pues ahí fue donde destacó Manuel Raga, y desde muy joven fue campeón en México en esos campeonatos de primera fuerza, por ahí del 62, del 63, y tenía más o menos por ahí 17 años, así que desde muy joven Manuel Raga empezó a destacar. También fue otro de los jugadores que no quiso ir a Estados Unidos a la NBA, pero atrás de él estaban los Halcones de Atlanta, por ahí de 1970. Así que fue el primer basquetbolista que fue, digamos, tomado con seriedad por parte de la NBA, pero bueno, él no pudo o no quiso jugar porque no podría entonces jugar con la selección mexicana en los eventos internacionales, pero sin embargo decidió irse a Italia, y en Italia y en Europa, porque con los equipos italianos fue multicampeón en la Euroliga, que bueno, pues no estamos hablando de cualquier cosa,
Y también ganó 2 copas intercontinentales entre el 68 y 1974. Y bueno, pues Manuel Raga hizo una gran historia en México, pero también en el extranjero y sobre todo en Europa, donde es reconocido por la propia Euroliga como uno de los mejores 50 jugadores en la historia. En Italia, ¿no? En Italia, que fue donde mayor... En Italia, en el Pallacanestro, en Varese, sí. fue 3 veces campeón de la liga italiana y le decían el volador porque decían que tenía un brinco descomunal, ¿no? Que volaba. Fíjate que sí, de hecho, algunos colegas suyos de los con cuales he escuchado historias, sí, que era impresionante el salto que él tenía, no era un tipo muy alto, pero tenía un tiro, un jumper impresionante, ¿no? Que era difícil de marcar y sobre todo de bloquear, pero esa fue una de sus características, el resorte, el gran salto que tenía Manuel Raga. Y bueno, pues eso nada más, pero no podemos olvidar de que es miembro ya del Salón de la Fama de FIBA, ¿no? Seguro. Antes de ir a nuestra primera selección del mejor jugador de todos los tiempos de México, ¿quién sería el dirigente para esta escuadra, ¿verdad? De estos 5, ¿quién sería el dirigente? Ahí hemos mencionado ya a 2 de estos jugadores que han hecho la transición a, a entrenadores, pero hay alguien que por sus logros, especialmente en esta última década, merece ser el dirigente de todos los tiempos de la escuadra mexicana. ¿De quién estamos hablando? Bueno, para mi gusto, el español Sergio Valdolmillos, que en estos recientes años, en esta última época del básquetbol mexicano, ha conseguido lo que muchos no han conseguido en muchos años. Obviamente, el pase al Campeonato del Mundo en 2014, que creo que fue el gran logro de Sergio Valdolmillos como entrenador, el gran logro del básquetbol mexicano en un grupo de jugadores que se enfocaron, que dijeron que podrían lograrlo y que así lo hicieron, en que incluso, te digo, en un principio pocos creían que ese grupo de jugadores pudiera hacer algo y contra viento y marea, porque incluso había una pelea ahí con los tipos de pantalón largo. Aún así, bueno, pues lograron conjuntarse y bueno, ya lo demás es historia, pero ahí está México obteniendo un pase después de casi 40 años de no conseguir un boleto a un campeonato mundial. Lo pueden conseguir con esta generación dirigida por el español Valdolmillos y que, bueno, pues un entrenador que llegó por ahí a principios del 2010, 2011, donde pudo conectarse con la selección mexicana, consiguió pues medalla en Juegos Panamericanos y de ahí, bueno, pues se hizo una gran química con los jugadores y pudo conseguir incluso pues, los campeonatos Centrobásquet, obviamente, y pudo conseguir cosas buenas en las eliminatorias rumbo al Mundial y que en la última etapa estuvo a punto de conseguir su pase a los Juegos Olímpicos y no fue porque la derrota contra Argentina aquí en México en el 2015 fue dolorosísima y estuvieron a punto de conseguir ese tan ansiado pase también a unos Juegos Olímpicos. Así que para mí ha habido muchos entrenadores, obviamente. También, no sé, rápido te puedo mencionar a Lester Lane, el entrenador americano que llevó a México a unos Juegos Olímpicos y a ganar una medalla de bronce, la primera en deporte de conjunto que tiene México. Él yo creo, pero creo que me quedo con el español Sergio Valdolmillos. Bueno, y al fin llegamos al pináculo de esta lista, ¿verdad? El mejor jugador que todavía está escribiendo su historia, aunque ya tiene sus 35 años al momento de este podcast, pero le queda todavía algo de piernas. Ha hecho ya historia en su carrera. ¿De quién estamos hablando aquí? Bueno, pues ni más ni menos que de Gustavo el Titán Ayón, este jugador que nació en el estado de Nayarit y que bueno, pues un jugador que no empezó desde muy chico con el básquetbol,
Realmente empezó ya en la adolescencia a jugar el básquetbol, pero él jugaba, me parece que también jugaba voleibol, entre otras cosas. Y bueno, de repente alguien lo descubre allá en su pueblo, alejado de, pues, de las grandes ciudades, y de repente alguien lo descubre, lo invitan a una universidad a estudiar. Y bueno, ahí empieza a escribir su nombre, Gustavo Ayón. De repente yo te puedo decir que es un jugador que desde que yo lo conozco y si uno se pone a analizar los números y analizar lo que ha conseguido temporada tras temporada, es un jugador que siempre va para arriba, siempre avanza, siempre tiene un avance notable en su juego, en su físico, en todo, porque es un tipo que realmente se prepara para el nivel que sigue. Y así te lo puedo decir, desde muy joven, desde que era universitario, fue campeón nacional universitario aquí en México en una universidad que se llama UPAEP, y que bueno, ahí a principios más o menos del 2005, 2006 se hizo campeón universitario. Y bueno, de ahí es donde empieza pues a llegarle de todas las miradas del básquetbol profesional, y de repente pues con el tiempo lo reclutan y juega como profesional, primero en una liga del norte del país, que es una liga, digamos que semiprofesional, y de ahí en su primera temporada destaca, es campeón, es un torneo muy corto, y de ahí lo descubren en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, la más grande de México, lo descubren equipo de Jalapa, Veracruz, y de repente, bueno, se hace una estrella en un momento donde el equipo de Jalapa, de los Halcones de Jalapa, jugaban unos playoffs, y recuerdo que echaron mano de Gustavo Ayón, y bueno, Gustavo Ayón les resolvió una serie de playoffs él solo, te puedo decir, y de ahí se escribió la historia. Gustavo Ayón brincó a otros niveles, se fue a España, se fue a Estados Unidos, se fue a Europa, y bueno, pues creo que por la cantidad de logros que ha obtenido Gustavo Ayón, y sobre todo el llevar un equipo mexicano, una selección mexicana, a conseguir el pase a un campeonato del mundo como capitán, y no nada más como capitán, sino como orquestador y organizador de esa selección, porque él realmente fue el que organizó, el que llamó a los jugadores, el que se puso de acuerdo con Sergio Valdomillos para poder integrar ese grupo. Así que por esas cosas y otras tantas, creo que para mí es el máximo referente del básquetbol mexicano. Bueno, muchos lo recordarán en Puerto Rico por ese juego en la medalla de oro de FIBA América donde nos destrozó y él ganó el jugador más valioso de ese torneo. Pero ha sido completo, un jugador completo, una carrera de 4 años en la NBA, tuvo 6 años en España, se fue para Rusia y ha representado a México en todo momento, así que realmente merecedor de ese galardón, ¿verdad? Así que realmente muy educativo esta lista que nos has mostrado sobre el baloncesto mexicano, y esperemos que esto inspire a la gente que escuche esto a investigar un poquito más y a conocer un poquito más, como tú dices, de toda esa época gloriosa del baloncesto mexicano y todas esas rivalidades que ha habido con el equipo de Puerto Rico a través de los años que nos divierten, ¿verdad? Seguro, aunque bueno, a veces no todo es coser y cantar, pero la verdad es que esa rivalidad de Puerto Rico y México, bueno, tiene una historia de muchos años. Y bueno, lo de Gustavo Ayón recientemente, pues, ¿qué te puedo decir, no? Los enfrentamientos en Centro Básquet, aquí en México, en Nayarit, cuando también se les gana, también en el premundial de Venezuela, ¿no? Que tuvieron un gran partidazo, pero bueno, todo Bueno, se decantó para el equipo mexicano, pero al final de cuentas siempre logran el objetivo, que por ejemplo es estar en una Copa del Mundo, ¿no? Recuerdo en el 2014 que también luchaban por eso, por un lugar, y lo consiguieron al final de cuentas, ¿no? pero no quita, ¿verdad? A los logros de estos caballeros y queremos recomendar de todo corazón el portal donbaloncesto.com.
donde pueden ver noticias no solamente de México. Si no tiene otra fuente de información de baloncesto mexicano, le recomendamos que visite esto. Lo pueden seguir también en Twitter, ¿verdad? Como Sí. @Don Baloncesto. ¿Y dónde más te pueden conseguir? En Facebook también, en nuestra página de Facebook, Don Baloncesto, en nuestro sitio web, donbaloncesto.com, pueden encontrar esta información de estos jugadores que hemos platicado, de más historias de otros jugadores que han hecho pues del básquetbol mexicano, pues uno de los deportes más populares en nuestro país. Y que, bueno, pues más información, la información de último momento en todo lo que pasa en el mundo también la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Pues un millón de gracias por este masterclass que nos has dado Hombre, sobre estos jugadores en nuestro canal de YouTube de los Clecas del Deporte. Van a encontrar otras listas si usted quiere saber quiénes son los mejores 5 voleibolistas de todos los tiempos. Hay algunas listas de baloncesto, los mejores 5 latinoamericanos. Pero hay muchísima información que pueden buscar y queremos darle las gracias y la invitación para que regrese nuevamente cuando se reanude el deporte y querramos hablar más de este gran baloncesto mexicano. Tiene las puertas abiertas por acá. muchas gracias Paco, muchas gracias por el espacio y seguramente nos vamos a encontrar por ahí en algún torneo donde se encuentre México y Puerto Rico. Bueno, y que ganen mejor. Exacto, que gane mejor. Bueno, un millón de gracias y